Micaela, directora de la Escuela de Administración. Buenos días a todas las autoridades que nos están escuchando. Buenos días a todos nuestros estudiantes y al público en general. El tema que me trae hoy día realmente es un tema que a mí me ha apasionado mucho durante toda mi vida, porque me ha ayudado bastante. Precisamente es el análisis transaccional. Déjenme compartir la pantalla para empezar a hablar respecto a este tema. Lo que les voy a decir son prácticamente lo básico del análisis transaccional, porque realmente es un tema muy rico al cual les invito a ustedes a buscar por su propia cuenta. Hay bastante información en el Internet y tenemos muchísimo que hablar al respecto de lo que es el análisis transaccional. Bueno, debo tener algún problemita técnico porque no puedo compartir la pantalla completa. Bueno, no importa. Ya está. Entonces, yo estoy bien, tú estás bien, es un análisis conciliatorio de nuestra propia personalidad. En este sentido, yo los invito a mirarnos hacia nosotros. Vamos a pensar en nosotros, vamos a pensar en las personas que conocemos, vamos a pensar en las personas con las que nos interrelacionamos diariamente y vamos a tratar de comparar todo lo que nosotros vamos encontrando en este estudio que hizo Eric Berne hace más o menos 60 o 70 años, porque él desarrolló esta teoría en base a estudios psicológicos que él hacía con sus pacientes y llegó a la conclusión pues de que nosotros teníamos 3 estados del yo por los cuales nuestra personalidad se veía influenciada. Es bien, bien interesante, ¿no? Este señor decía que a través del análisis transaccional nosotros podríamos identificar parte de los comportamientos, no solamente nuestros, sino también de los demás. ¡Qué interesante! Sobre todo para nosotros que si queremos estar en ventas, si vamos a trabajar en la parte administrativa, vamos a controlar personal o vamos a tener algún cargo directivo de liderazgo, nos conviene totalmente saber desde el saludo a quién estamos tratando. Y por eso me gustó esta técnica, porque me parece que es muy básica el tema en que nos vamos a desenvolver y nos vamos a desarrollar y cómo vamos a actuar con los demás a fin de que nuestras relaciones sean fuertes siempre y de que logremos nuestros objetivos, ¿no? Nosotros podríamos identificar a través de las actitudes, a través de las palabras claves que cada uno tenemos, porque son palabras que ya tenemos que inconscientemente vamos diciendo y con las cuales vamos reflejando nuestro comportamiento en la interrelación con los demás. También, de alguna manera, esta personalidad nos hace ver también las reacciones físicas, nos permite ver las reacciones emocionales de las personas. A mí me parece muy interesante el análisis transaccional porque es una forma simple de analizar no solo mi personalidad, sino la tuya, ¿no? Entonces, fíjense qué importante y qué bonito. O sea, nosotros podríamos tener una amplitud de experiencia, una riqueza de relaciones interpersonales con los demás, si simplemente nosotros hubiéramos técnicas básicas de nuestra personalidad. Entonces, dentro de esto, ¿no? En nuestra vida, estamos en un punto, sin importar la edad, el sexo, la condición económica, la religión, si eres estudiante o eres profesional, tienes una forma de pensar, tienes una forma de ser, de hacer y de decir. ¿Por qué? Porque eres el resultado de tus experiencias. Y por eso es que estamos hablando de personalidad. Y por ser una persona única en el mundo, tienes tu propia forma de pensar, de ser, de actuar, de interrelacionarte con los demás. Si te preguntas a ti mismo cuáles son tus metas, tus objetivos, a dónde vas, de acuerdo a tu forma de pensar, sentir y actuar, todos sabemos
nuestro comportamiento influye en nuestro destino. Y por supuesto ahora el comportamiento que tenemos ahora va a influir en nuestro futuro. ¿Pero qué hace funcionar a tu personalidad? ¿Cómo es que decides? ¿En base a qué fundamentas tus decisiones? ¿Y cómo descubres que dentro de nuestra estructura mental nosotros tenemos tres fundamentos? Lo están viendo ustedes aquí en la pantalla. Nosotros tenemos el padre, el adulto y el niño. Interesante el PAN, ¿no? Es muy famoso este PAN. El padre lo vamos desarrollando desde antes que nosotros nacemos, o sea, ya desde la barriguita de la mamá hasta nuestros 5 años. El niño lo vamos desarrollando también desde que nacemos hasta probablemente nuestros 10, 12 años. El adulto lo vamos desarrollando a través de toda nuestra vida. Eso es importante. ¿Cómo es que estos tres estados del yo, que así le llama Eric Berne, los tres estados del yo, padre, adulto y niño, van reflejando nuestra personalidad, ¿no? Entonces vamos un poco a desenvolver esto del padre, ¿no? Ustedes saben, pues, ¿cómo reconocemos al padre? Lo reconocemos porque siempre el padre está con el principio del deber, ¿no? Y tenemos dentro del principio del deber, tenemos las normas, la moral, la influencia sociocultural, la influencia familiar, los modelos, las costumbres de antes, porque nuestros padres eran así, ¿no? El control, tenemos también la disciplina, los paradigmas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ahora ya no se usa mucho, pero en algún momento de nuestra vida hemos escuchado los hombres no lloran, por ejemplo, o los hombres son de afuera, las mujeres son de su casa. Esos paradigmas que todavía, a pesar de todo, los vamos llevando, son parte de esa forma de crecer, de esa forma que nosotros vamos desarrollando cuando vamos creciendo y observando el mundo, ¿no? Entonces, este padre tiene sus dos lados. Por supuesto que hay muchos lados también, ¿no? Pero en esta oportunidad no hay mucho tiempo para hablar sobre el tema y yo les traigo a relucir sus dos lados. Por un lado tenemos el padre crítico y el padre nutritivo. Ahora, depende mucho de cómo es que este padre crítico o este padre nutritivo impacte o afecte la vida de la persona, como para saber si es positivo o es negativo. Pero ahora yo no quisiera decir es positivo o es negativo, solamente voy a dar las características de lo que es un padre crítico. Un padre crítico es controlador, le gusta controlarlo todo. Vayamos pensando en nosotros, ¿cuándo nos gusta controlar? ¿No? Porque tenemos desarrollado el estado del yo padre. Cuando nos gusta prejuzgar, o sea, en el sentido de que pasa algo y nosotros inmediatamente le buscamos la razón, la causa, y nadie puede, a veces nadie puede decirnos, mira, no es así, que nosotros ya nos convencimos de acuerdo a nuestro análisis interno que hacemos, que las cosas son así y estamos prejuzgando. También un padre crítico es autoritario, ¿no? Muchas veces el padre crítico es agresor, es desvalorizante, ¿no? Porque siempre de repente en algún momento de la vida, en algún momento del día, puedes cometer algún error voluntario y sin embargo el padre te está diciendo, a veces eres torpe, no sabes hacer las cosas, ¿cómo es posible que hagas esto? Mires, eres por aquí, por allá. Entonces te desvaloriza, quita todo valor que tú vas teniendo. Imagínense, pues, tener esta figura hasta los 5 años te marca toda la vida, porque de alguna manera tú estás llevando esas emociones, esas sensaciones que estás teniendo dentro en el transcurso de toda tu vida. Y es así como Eric Berne hace en sus investigaciones a muchas personas que realmente el lado padre en muchas personas las marca durante toda su vida. Entonces, eso lo vamos a ver después para ver cuáles son las consecuencias y cómo es que a veces tú, desde tu lado padre, actúas o te conduces dentro de tus relaciones interpersonales, ¿no? También tenemos el lado del padre, el padre nutritivo. Este padre es mucho mejor, ¿no?
Es un padre que creo que todos quisiéramos tener, y este padre nutritivo precisamente se caracteriza porque es un padre muy afectuoso, ¿no? Nos da mucho cariño, nos protege, es formador, o sea, te educa desde que naces, te va diciendo por dónde es el camino, si haces tal o cual cosa, te va diciendo cuáles son las consecuencias, te ayuda mucho en todo lo que es tu proceso de aprendizaje. Es un mentor, te acompaña, ¿no? Hasta que aprendes bien las cosas y ya te va dejando. También es cálido en su forma de ser y de actuar contigo durante todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando un padre también, que es padre nutritivo, también es sobreprotector? Eso podríamos también verlo como una limitación del padre nutritivo. Cuando te sobreprotege y te hace pensar de que todo lo que te sucede, por ejemplo, es culpa de los demás y que tú no tienes la culpa, sobreprotege, o simplemente te está solucionando los problemas o las dificultades que como niños tenemos que tener para que podamos ir creciendo y desarrollando nuestra personalidad. Entonces, este tipo de padre, sí, que todos queremos, pero la sobreprotección habría que evitarla, ¿no? En este caso. Sin embargo, está dentro de las características del padre nutritivo. Si nosotros estamos hablando del padre nutritivo, estamos hablando del padre crítico, vamos a pasar a hablar también del tema del niño, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar del tema del niño? El niño es emotivo. Acuérdense cuando éramos niños, ¿no? Jugábamos, saltábamos. Bueno, no sé ustedes qué hacían, pero cuando yo era niña vivía en el campo porque soy hija de una familia que vivía productora campesina en el campo y vivía, bueno, en Baños del Inca. El agua termal se mezclaba con el agua fría y entonces podíamos correr por la chacra, podíamos subirnos a los árboles, podíamos subirnos al higo, a jalar higos, y era una maravilla para nosotros saltar, jugar, correr, etcétera, ¿no? A pesar de que teníamos muchos accidentes cuando nos caíamos de un árbol, o etcétera, cosas que nos estaban pasando. Esas emociones de alegría, de tristeza, vamos pasando del llanto total hacia la alegría total. Esos son los niños, esas son nuestras características de niños. Somos espontáneos, somos afectuosos, somos cariñosos. Y por supuesto que cuando algo no sale como nosotros queremos, hacemos berrinche, ¿no? Así éramos de niños. Entonces, vamos a acordarnos de esa etapa de nuestra infancia, donde nosotros realmente podíamos ser nosotros en toda la extensión de la palabra, no teníamos miedo, no simplemente hacíamos lo que se nos venía en gana, explorábamos lo que queríamos, éramos muy curiosos y todo, ¿no? Entonces, este niño juguetón, cariñoso, curioso que teníamos de niños, es lo que nos marca también nuestra personalidad. Y precisamente es ese niño que también ahora vamos a decir se convierte en un niño adaptado y en un niño libre. ¿Por qué esa personalidad de niño se convierte en un niño adaptado y en un niño libre? Porque un niño adaptado es sumiso, ¿no? Un niño adaptado dice sí a todo. Y un niño adaptado también es el obediente, el que siempre está obedeciendo las normas, siempre está, aunque su papá esté equivocado, siempre él dice sí. Ese es el niño sumiso. Sin embargo, también, contrario a eso, tenemos dentro de nuestra personalidad al niño rebelde. Y ese niño rebelde, el que hace berrinche cuando no le salen las cosas o cuando le pide a la mamá que le compre un caramelo y la mamá no le quiere dar y se pone a patalear en la calle, ¿no? Ese niño también le tiene la característica de adaptado porque va teniendo una característica parecida en todo lo largo de su proceso de infancia. También tenemos un niño retraído, tímido, no le gusta casi socializar, que de repente se siente un poquito frustrado, se siente diferente, no quiere estar con sus compañeros en clase, etcétera. Es un niño adaptado.
Muy por el contrario, podríamos tener también un niño libre. Un niño libre que tiene, es creativo, ¿no? Siempre está tratando de jugar, siempre está tratando de inventarse cosas para lograr jugar, su imaginación está en ebullición todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese niño creativo es parte de la personalidad del niño libre. También tenemos un niño curioso que quiere saber por qué. Recuerden que entre los 3 años, 2 años, casi 4 años empezamos a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que alguien dice, ya, tanto, ¿por qué? Pues sí, porque somos curiosos, queremos saberlo todo, todo lo que nuestra mente no entiende, lo queremos saber. Siempre estamos preguntando por qué, por qué, por qué. También, por supuesto, dentro de este niño libre tenemos el niño afectuoso, ¿no? El niño cariñoso, ese niño que se va, te abraza, te dice te quiero, esas caricias que nos dan los niños, ¿no? Precisamente las caricias son parte del análisis transaccional. Tenemos caricias positivas, tenemos caricias negativas. Las caricias positivas normalmente no están entre un abrazo y un beso o una señal física de afecto. Las caricias positivas pueden estar en una palabra, en un gesto que tú le haces a una persona de aprobación o de fuerza, de apoyo, de colaboración. Entonces, este tipo de caricias van naciendo también desde nosotros cuando estamos niños. Ahora bien, hemos analizado lo que es el padre, ¿no? Hemos visto las características del padre crítico, las características del padre nutritivo, hemos visto las características del niño adaptado, del niño libre, y creo que es hora pues de encontrarnos un poco con el adulto. ¿Qué pasa con este adulto? ¿Cómo creen que será? ¿Cuáles son las características que vamos manejando como adultos, ¿no? Nosotros ya definitivamente tenemos estos 3 estados del yo, todos lo tenemos. Tenemos el padre, el adulto y el niño desarrollados en cada uno de nosotros, sino que nosotros podríamos estar reaccionando de acuerdo a una de esas características que está más desarrollada en nosotros, de acuerdo también a las experiencias que nosotros hayamos tenido en la infancia. Entonces, mientras nosotros podemos tener un padre crítico, ¿no? Un padre autoritario, o podríamos tener un niño rebelde o un niño libre. Entonces, en el adulto las cosas van cambiando. El adulto equilibra al padre y al niño. Entonces, ¿qué pasa con el adulto? El adulto que nosotros tenemos adentro es el que razona, es el que analiza, el que escucha, que generalmente se enfrenta con la realidad. El adulto es el que dice, no hay problema, hay que solucionar. El adulto es el que normalmente lidera, ¿no? Entonces, el adulto es el que investiga. Miren qué importante. Si nosotros, por ejemplo, tendríamos que darnos cuenta realmente, hacernos un autoanálisis y decirnos, bueno, y es cierto, ¿no? El padre, ¿con qué tipo de padre yo he vivido? He vivido con el padre crítico, he vivido con el padre nutritivo. O qué tipo de niñez he tenido. He tenido una niñez libre, he tenido una niñez adaptada. De acuerdo a eso, en mi ser adulto, yo razono, yo puedo autoanalizarme. Yo puedo autoanalizarme y decir, bueno, voy a cambiar o yo puedo desarrollar mi lado adulto, porque ese lado adulto es el que me permite desarrollarme, es el que me permite esforzarme para hacer las cosas, es el que me da las ideas para desarrollar tal vez nuevas habilidades, para encontrar un nuevo trabajo, me ayuda a autocontrolarme, ¿no? Incluso me apoya a ser un colaborador. Entonces, en el lado adulto yo encuentro una parte de mí que me gusta, una parte de mí que me conviene tenerla, porque es la base, podríamos decir, es la base de toda mi personalidad, que si regula al niño y al padre.
me equilibra, entonces yo puedo tomar buenas decisiones en ese sentido, ¿no? Entonces, el adulto siempre dice, yo pienso, luego actúo. En cambio, el niño no. El niño primero actúa y luego piensa. Y en el caso del padre, en el lado padre, siempre debe hacer las cosas, porque es lo correcto, porque es lo responsable, ¿no? Entonces, cuando a veces nosotros en nuestro lado adulto nos encontramos con una persona o con personas dentro del salón de clase, por ejemplo, ¿no? Tenemos compañeros, si ustedes se dan cuenta y se ponen a recordar, tenemos compañeros que empiezan a decir, no, no hay que hacer esto, hay que hacerlo así porque así debe ser. Es porque tiene desarrollado su lado padre. Entonces, eso lo vamos a hablar en un ratito cuando hablamos de las transacciones, de los diálogos que tenemos entre nosotros las personas y cómo nos vamos interrelacionando yo padre con mi yo padre, tu yo niño con mi yo padre, ¿me entiendes? Cómo es que nosotros también cruzamos esas transacciones para que nuestros diálogos podrían ser en ciertos casos positivos, podrían ser en ciertos casos negativos. Pero si tú estás en el lado adulto, siempre vas a lograr que tu diálogo sea lo más positivo posible. Acá tenemos, miren. Obviamente hay transacciones cruzadas, ¿no? En esta oportunidad yo les quiero mostrar lo que son las transacciones positivas del yo. Desde el saludo, desde la forma en que me saluda, desde la forma en que empieza a decirme qué debe hacer o qué no debe hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, o está prejuzgando a otras personas, inmediatamente me doy cuenta, en ese momento yo debo activar mi lado padre. ¿Por qué? Porque necesito con esa persona tener una buena interrelación y sobre todo, si yo necesito negociar algo, voy a tener que estar en este nivel para poder generar esa actitud que yo quiero en la otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, no hay derecho, no se puede tolerar. Entonces tú desde tu lado, padre, le dices, sí, pues efectivamente, no tiene derecho, carambas, usted tiene razón. Entonces te vas interrelacionando de padre a padre, yo padre con yo padre de la otra persona, ¿no? Cuando tú también puedes interrelacionarte desde tu adulto hacia el adulto de la otra persona, surgen muchas cosas, ¿no? Que de adulto a adulto hay mayor capacidad de diálogo, mayor capacidad de negociación, mayor capacidad de crecimiento. Que tú estás poniendo en el diálogo situaciones, la otra persona cuando vuelve el mensaje también va a ser positivo para ti. Están de adulto a adulto. Y si tú trabajas con un equipo, todo el tiempo todos están desarrollando su lado adulto, entonces puedes generar una buena sinergia, una buena empatía, lograr realmente objetivos impresionantes. Porque todos están en el lado adulto, todos están totalmente alineados y pueden precisamente tener un diálogo que los lleva a reforzarse cada vez más. En el niño, ¿no? Cuando tú estás en tu lado niño y yo estoy en mi lado niño, emotivos los dos, ¿no? Estamos emotivos. Entonces, imaginan ustedes si nosotros tenemos a un niño rebelde con un padre crítico. Y yo en ese momento voy a ser un padre crítico, voy a juzgar a algo que está pasando y me encuentro con un niño rebelde que eres tú, que me quiere decir de que no es así, y te pones a hacer berrinche, no, y el padre crítico, no, yo tengo la razón. Entonces ahí hay un conflicto, te genera un conflicto. ¿Por qué? Porque has cruzado, ¿no? Hay un padre con un niño, ¿no? Y ellos no tienen una razón o una forma de conciliación, porque ambos están en una posición en que cada uno quiere ganar. Porque así es, ¿no? El tema de la relación cruzada. Si tú estás con adulto, con tu lado adulto y te encuentras con el estado de yo, de alguien con quien estás conversando, con el estado de niño, de adulto a niño es un poco más fácil, porque tú como adulto puedes entender
puedes comprender el nivel emocional, incluso es también en algún momento también ubicarte en el lado niño, tú también de repente en algún momento podrías actuar como padre nutritivo si es que ese niño está de alguna manera asustado, está pidiendo ayuda o está haciendo un berrinche sin razón, etcétera. Entonces, desde el lado adulto es la parte más conveniente, que nosotros podemos interrelacionarnos con los demás, ¿no? Ahora, cuando tú estás también en una relación cruzada de padre a adulto, igual, la persona que está con el estado yo adulto bien identificado, lo va a empezar a aplicar con el padre, probablemente le va a decir sí, no, bueno, el adulto va a evitar que las cosas lleguen a mayores, ¿no? Aunque el padre podría quedarse muy frustrado porque el adulto prácticamente no le ha dado la razón, pero el adulto está tratando de equilibrar a la persona para que la interrelación, el diálogo entre ellos sea más productivo. También dentro del análisis transaccional, ¿no? Nosotros, pues, como seres humanos tenemos exclusiones. A mí me parece importante que trabajemos el tema de la exclusión y de la contaminación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir analizándonos, o sea, si tú ya estás escuchando cómo está reaccionando el lado padre, el lado adulto, el lado niño, tú estás diciendo, sí, bueno, en estas circunstancias sí estoy siendo padre, estoy encontrando que mi lado adulto tal vez necesita fortalecerse un poquito más, estoy siendo niña o niño, eh, ¿cómo es que yo voy a llamar a los otros estados del yo? Entonces, te vas a ir dando cuenta en este momento de que estás excluyendo un lado de tu personalidad. Y hay personas a nuestro alrededor que podrían muy bien, que podrían muy bien servirnos de modelo y de ejemplo, ¿no? A la hora de enfrentar una situación o de resolver problemas, existen también dificultades internas y por lo que también nosotros podríamos denominarles que hay contaminación. El padre puede contaminar al adulto. O sea, cuando estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Mi yo padre puede contaminar a mi yo adulto, sí. Mi yo niño puede contaminar a mi yo adulto, claro que sí. Entonces, ahí como que estos juegos de exclusión y contaminación casi, casi tienen un desequilibrio dentro de nuestra personalidad que es importante que nosotros lo identifiquemos para retroceder o tratar de arreglar más adelante, ¿no? Entonces, el padre o el niño pueden interferir con el adulto y distorsionar la percepción objetiva de la realidad. Miren qué importante. Puede distorsionar las situaciones, pueden distorsionar a veces los problemas. Entonces, la persona basa su comportamiento en sentimientos y en pensamientos. Y es que el padre lo está excluyendo a los demás, a los demás estados del yo, podría ser que tenga pensamientos arcaicos tomados de la reacción del padre o del niño, la situación, más que en sentimientos y pensamientos propios de la persona, relacionados con la percepción objetiva de la situación. Recordemos que el adulto es la persona racional, la persona que en todo momento ve con objetividad la realidad y que la analiza tal cual, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo, nosotros podríamos decir, lado padre, este lado de acá, a ver, un ratito que quiero, ya, el lado padre lo tenemos acá, ¿no? Este lado padre ha excluido totalmente al lado adulto y al lado niño. Entonces, una persona que excluye su lado adulto y su lado niño es una persona que normalmente su comportamiento siempre va a estar basado en el deber, en la obligación, en la autoridad.
podría ser positivo o negativo, depende de la circunstancia. Normalmente, cuando tú tienes más relacionado el lado padre, te conviertes en una persona autoritaria, normalmente. Sin embargo, si estás dentro de una organización donde trabajas con personas que no tienen tan desarrollado el lado adulto y que al contrario tienen un poquito desarrollado el lado niño, donde ellos tienen que estar todo el tiempo pendientes de todo lo que les digan para que trabajen, o que tienen que ser controlados, o que simplemente trabajen hasta cierta hora y se les acabó la energía y ya no quieren seguir trabajando. No son personas productivas por sí mismas, sino porque de repente el líder de la organización tiene que estar detrás de ellos dándoles instrucciones todo el tiempo y todo el día. Entonces, ahí el lado de padre, en tu caso, tendrías que desarrollarlo para que puedas lograr los objetivos de la organización. Pero tú tienes que saber exactamente, si es que tú ya eres consciente de tus 3 estados del yo, ¿cuándo vas a usar el lado padre? ¿Cuándo vas a excluir a tu lado adulto y a tu lado niño? ¿Y por qué? De alguna manera también em, en esta transacción de exclusión, puedes también pensar en, por ejemplo, en el otro tipo de exclusión, cuando solamente estás en el lado adulto, ¿no? Y excluyes al lado padre y al lado niño. Puede ser bueno, sí, que te ayuda pues a racionalizar, te ayuda a tomar decisiones y todo. Sin embargo, podría ser de todas maneras que tú necesitas cierta dosis de tu lado padre, el sentido de que hay que cuidar las normas, hay que cuidar las reglas, también hay que ver algunas experiencias que se han tenido antes y hay que considerarlas. O sea, no necesariamente para un adulto excluir al lado padre es bueno. Tienes que saber qué dosis del lado padre necesitas y qué dosis del lado niño. Porque el lado niño te ayuda muy bien a ser afectuoso, a tomar decisiones de repente es en base a algunas emociones que en ese momento necesitas para estar bien. Que tú cuando todo el tiempo estás relacionando también solamente el lado adulto, estás en el lado adulto también podría sufrir niveles de estrés. Porque el lado niño te ayuda a relajarte un poco, ¿no? Y ahí en ese sentido sí necesitas pues no excluir del todo a los otros 2 estados del yo. Ahora, cuando estás en el estado niño y has excluido al padre y al adulto, ¿te imaginas? Si tienes un niño libre o si tienes a un niño adaptado, todo el tiempo está tomando decisiones en base a sus emociones, en base a sus intereses personales, en base a lo que quiere o a lo que no quiere. Yo conozco así muchos de mis estudiantes sí tienen muy desarrollado el lado niño y han excluido su lado padre, porque no quieren aceptar las normas, no quieren tener disciplina para sus estudios, se relajan, manipulan, ¿no? Eso es parte del lado niño. Entonces, también no quieren escuchar de razones ni nada, porque precisamente en el lado niño tú juegas. El niño juega, no se da cuenta del mal o del bien que hace, es inconsciente en ese sentido. Y normalmente piensa de que en ese caso, el lado niño podría generar, sus caprichos, podría ir ganando ciertos espacios a los que en los que se va desarrollando, pero no se da cuenta de que realmente está, al no tomar su lado adulto y no tomar, y también es haber excluido su lado padre, podría cometer muchísimos errores. Después las consecuencias podrían llegarse a él mismo y afectarlo bastante, ¿no? Lado niño hay que saber utilizarlo. Ahora, no nos conviene a nadie nuestro lado niño quede fuera.
nadie, porque si no nos enfermamos. Pero sí, desde nuestro lado adulto podríamos utilizar nuestro lado niño para lo que conviene en ese momento, ¿ya? Bueno, ahora para hablar de la contaminación, que es una manifestación de cuando yo estoy en mi lado adulto, ¿no? Cuando estoy en mi lado adulto y el padre me está contaminando. Acá me está contaminando el padre. Sin embargo, yo le permito al padre que me contamine, porque necesito en ese momento de repente ser autoritario, porque me conviene en ese momento, o porque me conviene que las normas se den tal cual se han prescrito. Entonces, ahí es donde yo misma he provocado contaminarme con el lado padre. Entonces, nosotros podemos hablar de contaminación de nuestros tres estados, ya sea del adulto, el padre también lo puede contaminar, ¿no? Y también pueden contaminarse el padre al niño, a mi estado niño, ¿no? Cuando me asusto y pienso que alguien me va a llamar la atención, tomo decisiones que no son las más convenientes, ¿no? Que el niño es asustadizo, pues, o cuando es muy alegre y juguetón, bromea, ¿no? Y piensa que el padre de alguna manera va a criticarlo, ¿no? O lo va a desvalorizar, etcétera. Entonces, estos lados de contaminación se dan, ya sea del padre al adulto, del adulto al niño. Lo importante aquí sería, la sugerencia sería, si yo como adulto estoy racionalizando, estoy siendo objetivo con la situación en la que en ese momento estoy viviendo, yo decida qué es lo que quiero que me contamine. Si quiero que me contamine porque me conviene en ese momento, si quiero al niño, si quiero al padre. Entonces, es bueno para nosotros precisamente desarrollar este lado adulto. Una vez que nosotros tenemos desarrollado este lado adulto, también nosotros tendríamos que pensar en que el lado adulto nos va a ayudar mucho también. Por ejemplo, si queremos seguir en este tema de autosuperarnos, si queremos seguir en este tema de encontrarnos más a nosotros mismos, de reforzar nuestra propia personalidad, que creo que en este momento lo necesitamos todos, pienso que desde el lado adulto también ya podrías empezar a practicar la programación neurolingüística. Porque te encuentras con ese lado tuyo que acepta los procesos psicológicos que nosotros vamos teniendo como personas. Entonces, tú empiezas a aceptar eso y empiezas a programar. Y ahí podría entrar la programación neurolingüística. Para programarte neurolingüísticamente, tenemos una herramienta muy importante. En mi forma personal, creo, que podríamos empezar con un libro que se llama De sapos a príncipes, que precisamente nos ayuda en ese desarrollo personal que nosotros tenemos. El lado adulto del análisis transaccional nos ubica ahí totalmente. Igual nos puede ubicar también en los sistemas como coach, por ejemplo, que para que tú puedas ser un buen coach o un mentor dentro de tu organización o puedas trabajar el empowerment, necesitas tener desarrollado tu lado adulto. El lado adulto es prácticamente la madurez. Es como tú vas procesando toda la información que tienes, vas tomando decisiones que a ti te van beneficiando y también van beneficiando a las personas que te rodean, los procesos, es más productivo y todo. Incluso desde el lado adulto podríamos trabajar el tema de inteligencia emocional. Miren, interesante, bonito. Ahora, claro, tiene también sus cosas en contra, teoría no la tiene, pero a mi parecer es básico para que nosotros podamos realmente evaluarnos en lo personal y caminar hacia nuestro propio desarrollo, ¿no? En este caso yo les he hecho pues toda una exposición respecto a lo que es la exclusión, qué es lo que pasa cuando el padre ha excluido al niño y al adulto,
El adulto excluye al padre y al niño, el niño excluye al padre y al adulto. En ese caso, nosotros tendríamos sí que siempre ubicarnos en el lado adulto y no tener o decidir qué lado de mi estado del yo voy a comportarme de acuerdo a la situación en la que estoy, ¿no? Y en el tema de la contaminación también es muy importante que nosotros vayamos decidiendo qué es lo que queremos más adelante. Aquí llegamos a lo que, el título del tema, ¿no? Yo estoy bien, tú estás bien. El análisis conciliatorio. ¿Cómo es que nosotros podemos conciliar con nosotros mismos y darnos cuenta en qué situación nos ponemos? Este análisis conciliatorio nos va a ayudar mucho en lo que es podríamos decir, la negociación. Cuando quieres tú resolver algún conflicto, cuando quieres tú estar a la altura de las cosas y quieres que las cosas te salgan precisamente de una forma bonita. Ahora, dentro de lo que es la administración, lo que es la gerencia, nosotros estamos apostando por yo gano, tú ganas. Y en este caso, yo estoy bien, tú estás mal, es un poco la metáfora de yo pierdo, yo gano, tú pierdes, ¿no? En lo que es la negociación. En este caso estamos hablando de yo estoy bien, tú estás mal, estamos hablando de que es una persona que se siente a merced de los demás, necesita caricias, necesita reconocimiento, ¿no? Entonces, no, estoy equivocándome. Es en el yo estoy mal, tú estás bien, ¿no? Aquí es donde la persona necesita ciertas caricias y cierto reconocimiento. En este lado del yo, del yo en todo, ¿no? O sea, si yo estoy mal, que no me reconoces, y yo estoy mal porque siento que me siento víctima, ¿no? De ti, siempre te voy a ver como que yo siempre voy a estar mal, tú siempre vas a estar bien. Es algo que nosotros lo vamos trayendo de la infancia, es parte de lo que nosotros hemos aprendido en la niñez. Por eso les digo, hay cosas que nosotros vamos asimilando en la niñez y que influencia durante toda nuestra vida y es inconsciente. O sea, no es algo que tú digas, ah, ya, yo estoy mal y tú estás bien y digas, ah, es que me gusta estar así. No, es inconsciente, ¿no? Pero también desde esa posición de yo estoy mal, tú estás bien, y tú, cuando llegas a tener conciencia de esa posición, bien puedes manipular, ¿no? Porque te pones en el plano de víctima para que precisamente tras tu manipulación logres tus objetivos, ¿no? En el nombre de que eres víctima. En el caso de yo estoy bien, tú estás mal, un poco es la persona ahí se niega a ver los errores. No quiere ver sus errores o siente que sus errores son leves, son ligeros, ¿no? Echa la culpa a los demás de lo que le pasa, haga lo que haga, considera que está bien hecho. También, mientras va creciendo, se rodea de personas que le dicen que todo está bien. Más que él se esté equivocando, le dicen que todo está bien. Entonces, eso es para la persona que siente eso, ¿no? Yo estoy bien, tú estás mal, significa de que siempre va a ponerse en una posición superior. Y en una negociación, cuando tú te pones en una posición superior, normalmente la otra persona, salvo que esté en la posición de yo estoy mal, tú estás bien, puede haber una especie de intercambio de ganar y perder, pero uno siempre sale insatisfecho, ¿no? Ahora, en la posición de yo estoy mal, tú estás mal, se da normalmente en la niñez con los niños que reciben pocas caricias, ¿no? Crecen también sin dar caricias a los demás y cuando los demás los acarician a ellos, ellos ponen limitaciones. También pienso que en algún momento de nuestra vida sí nos encontramos con este tipo de personas. No les gusta acariciar, pero que no les gusta que los acaricien tampoco. O les vuelvo a repetir, las caricias dentro del análisis transaccional, cuando hablamos de caricias, no solamente hablamos de un abrazo, de darnos la mano, de, no sé, de
darnos un apretón ni nada, sino también estamos hablando de los gestos, de las frases que nos decimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que siempre ¿por qué me dices eso? No te cree, ¿no? Y yo estoy mal, tú estás mal. No siente esa relación que podrían tener entre ellos, ¿no? Que podría estar mejor. Entonces, cuando decimos yo estoy bien, tú estás bien, esa es la otra, ¿no? El decir yo estoy bien, tú estás bien, no es algo inconsciente, es algo que ya tú tienes que decidir estar. Entonces, el yo estoy bien, tú estás bien es una posición de esperanza. Es una decisión que la persona toma desde su yo adulto. Yo gano, pero tú también ganas. Entonces, si nosotros hacemos nuestra negociación desde este lado, desde esta posición del estado del yo, entonces nosotros vamos a tener, podríamos decirle, una vida más plena, una vida que va a estar rodeada de mayor bienestar. Que vamos a tener problemas, sí, vamos a tener problemas, sin embargo, vamos a ver cómo lo resolvemos. Los problemas no nos van a tirar al piso, ¿no? Al contrario, siempre vamos a estar viendo la forma de solucionarlos y también vamos a aceptar que en nuestra vida los problemas son parte de la vida. Están ahí precisamente para ayudarnos a crecer, a desarrollar nuevas capacidades, nuevas habilidades. Y en este sentido, nosotros los administradores, cuando llegamos a trabajar a una empresa, gracias que hay problemas, porque si no, no tendríamos razón de ser en esas empresas, ¿no? Entonces, eso es lo que es el análisis transaccional en pocas palabras, ¿no? Y mm, bueno, yo estaría terminando con una frase que dice, bueno, es un librito que se llama El ángel número 12 de Ogmandino. Dice, todos los días, en todo sentido, mejoro, mejoro. Esa es una frase que te impulsa, que te motiva, ¿no? El ángel número 12 de Ogmandino es una historia realmente muy linda de un niño, ¿no? Y que este niño todos los días él decía, todos los días, en todo sentido, mejoro y mejoro. Y últimamente nosotros hemos encontrado ciertas características, podríamos decir, en nuestro ser ahora con lo de la pandemia, con habernos refugiado en nuestras casas 8 meses, con un mundo que ya cambió y ante el cual nosotros tenemos que desafiarnos. Creo que esta frase nos viene bien. Tenemos que ser mejores el día anterior, todos los días. Para eso necesitamos nuestra voluntad, necesitamos una actitud, necesitamos estar bien. Muchas gracias.